que todos estén preparados para, digamos, para el examen, ¿ya? Muy bien, creo que Camarena también ya está. ¿Tienes algo pendiente tú, Camarena? Camarena, ¿estás en línea? Bueno, entonces vamos a empezar a grabar. De todas maneras, tengo la opción acá de grabar. El problema es, no quiero grabar en grabar, grabar, quiero grabar en... Estamos grabando acá. Bien. Bueno, vamos a empezar. Pueden marcar la asistencia también, compartir. Y estuve revisando el cronograma, ¿no? El calendario académico. Eso es lo que tenemos acá. Estamos viendo ahorita el calendario académico. Estamos el 26 de junio y posiblemente el examen final sea el 20 de julio, ¿no? Esa es la semana de exámenes. Me corrigen si es que estoy equivocado, ¿ah? Entonces estamos 26 de junio. Nos queda esta semana, la semana siguiente, que es del 3 al 8. Ahí, bueno, hay la oportunidad del retiro total de aquellos que tienen problemas. Después viene del 10 al 15, este, la feria de proyectos, ¿no? La feria de proyectos del 10 al 15. Y finalmente el examen final es del 17 al 20. Entonces tenemos esta semana y la próxima. Tú me decías hacerlo el miércoles, este repaso, hacerlo. Bueno, la idea es entonces tener esta semana y las siguientes 2 semanas. Ahora, la semana de feria, ¿hay clases o no? Creo que es con clases, ¿no? La semana de feria. Sí, ingeniero, es con clases. Ya, ya. Entonces, bueno, podría ser el 13, ¿no? El jueves 13 o miércoles 12 que estemos haciendo estos, estos repasos, ¿no? Pero de todas maneras ya vamos a empezar a hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a empezar. Entonces tenemos esta semana y la próxima para poder concretar todo. Bueno, ¿qué cosa es lo que tenemos pendiente, no? Tenemos pendiente carga sobre ejes, que le encargué a 2 estudiantes que nos hicieran, digamos, el análisis de las cargas que producen los diferentes elementos mecánicos, ¿no? No sé si están presentes. Luego vamos a hacer rodamientos de contacto angular, ¿no? Y después ya viene todo lo que es la revisión. En realidad, el único tema, digamos, realmente, digamos, nuevo o que, digamos, a, vamos a mostrar recién, va a ser este de rodamientos de contacto angular. Todo lo demás ya se ha visto en algún momento. Bueno, entonces, este es lo único nuevo que vamos a agregar. Bien, el resto ya es conocido por ustedes, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar. Acá tenemos como parte de la revisión, como parte del repaso, el, tenemos ¿cómo se llama? El caso de los engranajes
helicoidales, ¿no? Engranajes helicoidales bueno, cilíndricos de dientes helicoidales. ¿Ya? Eso es el que estamos repasando en este momento. Muy bien, lo que quiero hacerles notar acá, porque eso, digamos, eh, muchas veces el estudiante no lo recuerda, no lo confunde, no lo comprende, ¿no? Y en muchos casos, hasta en los solucionarios, está, digamos, errado digamos, la concepción, ¿no? No está clara la concepción y por lo tanto a veces se comete algunos errores. Muy bien, ¿a qué me refiero? Me refiero a que en los engranajes de dientes helicoidales tengo un módulo normal, ¿no? Un módulo normal y tengo un módulo transversal, ¿no? Esta línea vertical que estoy señalando, esta línea vertical, vendría a ser el eje de giro, ¿no? Esta línea vertical viene a ser el eje de giro acá, ¿no? El eje de giro, ¿no? Y tenemos ahí la, tenemos ahí ¿cómo se llama? El ángulo, ¿no? El ángulo de la hélice, ¿no? La hélice son estas líneas diagonales, representado con unas líneas verdes diagonales, indicarían la hélice. En este caso, ¿qué hélice tengo? ¿Hélice derecha o hélice izquierda? ¿Quién me puede contestar? ¿Es hélice derecha o hélice izquierda? Es importante esto, por favor. Hélice derecha. Hélice derecha. A ver, ¿cuál es la otra opción? Hélice izquierda. Muy bien, acá tenemos dos chances nada más, ¿no? O es izquierda o es derecha. Bueno, entonces observen ustedes lo siguiente, ¿no? La línea verde es digamos, la dirección del- de los, de los dientes, ¿no? La forma en que lo vería los dientes yo, este, acá, ¿no? Este es digamos, voy a llevarlo el paint para que no poder trabajar. Bien, entonces, acá lo tengo. Ya. Entonces, el ángulo de la hélice vendría a ser el ángulo que tengo, digamos, esta dirección, esta, esta dirección que estoy señalando, que la estoy poniendo una línea, ¿no? Esta línea que estoy poniendo acá, ¿no? Esta vendría a ser, digamos, la dirección de los dientes de la hélice, ¿no? De los dientes del engranaje, ¿ya? Esta de acá. Esta de aquí viene a ser, digamos, la dirección. Entonces, observamos que el eje de giro está vertical, el eje de giro es vertical, ¿no? El eje de giro vertical, y entonces el ángulo vendría a ser el ángulo entre el diente y el eje de giro, ¿no? Ahí tendríamos el ángulo de la hélice. En este caso es un ángulo con hélice
izquierda, ¿no? En la dirección, en la izquierda este se va para el lado izquierdo, hasta el lado derecho. Entonces, para el lado izquierdo, si la dirección es a la izquierda, entonces tendríamos hélice izquierda, ¿no? Hélice izquierda. Entonces, este naranja es el que está representando el diente, este naranja está representando el diente, diríamos, el diente del ejemplar. Por eso sería hélice izquierda. Claro, si ustedes consideran, por ejemplo, el diente, este azul, consideramos este azul el diente, entonces en ese caso tendría que ser hélice derecha, pues se va a la derecha. Siempre y cuando el eje de giro esté vertical, ¿se dan cuenta? Bien, otra forma de verlo esto, ¿no? Otra forma de verlo es colocando el pulgar en la dirección del eje de giro, ¿no? El pulgar lo pongo en dirección del eje de giro, el pulgar viene en esta dirección y entonces el pulgar de la mano derecha, ¿no? Este es el pulgar de la mano derecha y el índice, el dedo índice, estaría indicando digamos, la dirección del diente con hélice derecha, ¿no? Esta de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si ahora ya se entendió o hay alguna duda. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ya. ¿Por qué es importante saber si es a la izquierda, a la derecha? ¿No? ¿Por qué va a ser importante? Porque de eso va a depender la dirección de las cargas, ¿no? Hace años, ya hace regular tiempo, un, no incidía tanto en este tema, ¿no? No lo, digamos, eh, ¿cómo decir? Los estudiantes no hacían notar su desconocimiento o la falta de comprensión en esto de las direcciones de las cargas, ¿no? Entonces, no se incidía mucho, bueno, yo en clase no lo hacía, pero eh, me presentó un caso con un egresado, me vino a contar un problema que tenía en su trabajo, ¿no? Estaba de practicante en una empresa y, y entonces manejaban unas extrusoras. Las extrusoras eran importadas, eran traídas de Italia y tenían un problema con la, con la transmisión, ¿no? Más o menos lo vamos a ir mostrando el esquema. Con la transmisión tenían un problema, ¿no? Entonces, el problema que tenía este joven era serio, ¿no? Me dice que se rompió se había roto el eje del motor, ¿no? Entonces, se había roto el eje del motor y y eso había causado, que tuvieran
un reclamo a la empresa italiana que les había vendido el extrusor, ¿no? Bien. Entonces, ¿de qué se trataba, no? Entre entre el motor, tengo el motor, y la extrusora, acá está la extrusora, entre el motor y la extrusora, tenían un, un sistema de reducción, ¿no? Un sistema de reducción que venía incorporado a la extrusora, ¿no? Es decir, esta transmisión, esta transmisión de engranajes venía dentro de la extrusora y solamente había el acoplamiento hacia el motor. Entonces, todo este conjunto, todo este, todo este conjunto se veía como una máquina simplemente, ¿no? La salida de un eje se conectaba al motor y, digamos, la salida de la extrusora que ya producía, digamos, el producto. Entonces, tenían una transmisión, aquí habían colocado eh, un sistema habían colocado un sistema de fajas aquí, colocaban un sistema de fajas y simplemente conectaban la faja con la faja del motor y el motor con el eje de la extrusora, ¿no? Ese era más o menos el esquema. Y entonces el estudiante, el egresado, viene y me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Acá esto se ha roto, se rompió el eje. Y entonces, bueno, previamente a que se rompiera el eje, me dice que habían cambiado las chumaceras, los rodamientos que venían en el, en el, este, en el eje de la máquina, ¿no? Venían unos rodamientos y estos habían fallado, estos rodamientos, ¿no? Entonces, una de las decisiones que se tomado este joven, era pues cambiar los rodamientos y reforzar la transmisión, ¿no? De tal manera que se rompió el eje del motor. Y entonces estuvieron dando vueltas con respecto a ese trabajo y bueno, ¿cuál creen ustedes que puede ser el problema, ¿no? Si la máquina está adecuadamente diseñada, no debería pues fallar el eje del motor, ¿no? Definitivamente eso no debe ocurrir. Entonces está ocurriendo algo aquí. ¿Por qué puede fallar el eje del motor? Porque el torque que se está transmitiendo es más de lo que puede soportar. Entonces, eh, eso hace que el eje se pueda, digamos, partir, se pueda romper, ¿no? Entonces, analizando el problema, este estudiante encontró lo siguiente, ¿no? Encontró estos engranajes que están acá, ¿no? Estos engranajes, digamos, eran de dientes, eran engranajes cilíndricos de dientes helicoidales, ¿no? Y entonces, ¿qué encontró este joven? Este joven encontró que la carga axial estaba actuando, digamos, de izquierda a derecha, y entonces estaba cargando al rodamiento, al rodamiento que estaba al lado derecho. Pero la carga era tan alta
que destruía los rodamientos, ¿no? Estos rodamientos llegaban a fallar, ¿no? Pero no solamente llegaban a fallar, sino que, digamos, al, al estar sobrecargados, ya no funcionaban pues como reductores de fricción, sino más bien friccionaba el eje contra los rodamientos y incrementaba el torque que se tenía que transmitir, ¿no? Ese incremento de torque, esa carga, digamos, excesiva, había hecho que fallara el motor. Entonces se da cuenta que los rodamientos salían destrozados, por eso es que hizo el cálculo de las cargas axiales. Y encontró que la carga axial en el rodamiento era más grande de la que podía soportar, ¿no? Por eso rápidamente los rodamientos fallaban. Bueno, entonces, desde esa oportunidad, hago bastante hincapié en que ustedes determinen correctamente esta dirección de la carga axial, ¿no? Para saber cuál es la carga sobre el apoyo, ¿ya? Esa es la razón. El otro detalle es que la empresa italiana llegó a mandar un técnico a revisar los planos y revisar la máquina que habían vendido y lograron darse cuenta de que habían cometido un error, ¿no? Que precisamente esta observación que había hecho el egresado acá de nosotros era correcta, ¿no? Habían calculado mal la dirección de la carga para el funcionamiento de la extrusora, ¿no? Bueno, me parece que la empresa italiana cambió la máquina, etcétera, ¿no? Asumió el costo de todo ese problema. Bien, entonces, por esa razón es importante que hagamos estas condiciones de carga. A ver, entonces vamos a tener un ratito. Ya, muy bien. Habíamos encargado a 2 o 3 jóvenes para que hicieran estas cargas sobre el eje. ¿Está presente alguno? Puede compartir su pantalla para mostrar su análisis. Yauri, Ingeniero, todavía me falta algunas PPTs para poder hacer, pero ya lo estoy avanzando un poco. No, no está completo. a ver, solamente la imagen ¿tienes la imagen para hacer tu análisis? ¿Qué te tocó a ti? Ah, la verdad sí, la verdad que no, no me acuerdo. Mira, Creo que me tocó fuerza en dientes helicoidales y saber creo que la dirección de la fuerza axial. ya, bueno, bueno. Pero, Mire, pero si me podría repetir de nuevo, sería para mañana estaría presente. ya. Vamos a ir viendo, a ver, no se preocupe. Bueno, la idea es que ustedes, miren, lo que resulta de esto es que, eh, digamos, digamos, si hacemos un modelo, este modelo ustedes lo pueden replicar, ¿no? Es decir, lo pueden repetir como de memoria, pero cuando el esquema cambie en algo, ustedes ya no tienen, si no lo han hecho ustedes mismos, no tienen herramientas para, digamos, analizar una forma distinta. Y la idea es que ustedes tengan esa capacidad, ¿no? Porque eh, mucho se habla ¿cómo se llama esto? De la inteligencia artificial, ¿no?
la inteligencia artificial, ¿no? Pero lo que hace la computadora es comparar contra los casos ya conocidos, ¿no? Entonces, se alimenta de los casos conocidos. La ventaja es que puede pues, manejar 10, 100, 1000, 1 millón de casos, ¿no? Entonces los tiene ya almacenados, compara con todos y, digamos, encuentra una solución. Pero el problema es cuando no hay un caso, digamos, común, un caso que tenga en su banco de datos, ¿no? Más o menos igual nos ocurre a nosotros, ¿no? Podemos tener los modelos, ¿no? Y si solamente nos acostumbramos a usar el modelo, no aprendemos a reflexionar y cuando no hay un caso que se sale del banco de datos que tenemos nosotros, de la información que tenemos, este, ya no lo podemos resolver, ¿no? Entonces la idea es que sí tengamos esa capacidad de analizar, ¿no? Bien, bueno, más o menos esa es la idea. Entonces, es muy sencillo este caso y vamos a seguir haciéndolo. No hay, ¿alguien ha hecho de engranajes rectos? ¿Alguno ha hecho la tarea? No, de lo que le pedí. ¿O algún otro? No, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar compartiendo yo. Voy a hacer continuar y voy a hacer, vamos a ir haciendo un caso por caso. Bueno, entonces la explicación o por qué considerar esto, ya tratamos de que podamos seguir resolviendo Ingeniero, problemas. ¿me podría repetir cómo se halla lo que es la dirección de la fuerza axial? Por favor, en dientes helicoidales. La fuerza axial. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, David. Ah, ya, ok. Ahorita vamos a hacer eso. Primero vamos a empezar con el más facilito, ¿no? ¿Cuál es el más facilito? El, digamos, el de dientes rectos, ¿no? El de dientes rectos vamos a empezar, estoy compartiendo. Vamos a empezar con el de dientes rectos, que es el más fácil. Digamos que ahí está mi engranaje. Tengo acá mi eje, ¿no? Digamos que está así. Entonces, los dientes del engranaje recto, el más fácil sería digamos, en donde están los dientes así, ¿no? Estamos, en verde estoy haciendo digamos, los dientes que tendría el engranaje, ¿no? Esas líneas verdes están representando los dientes del engranaje, ¿no? Rectos, engranaje recto significa que el diente es paralelo al eje de giro, ¿no? El eje de giro está acá. Bueno, y los dientes son paralelos al eje de giro. Ese es el engranaje de dientes rectos. Entonces, si yo tengo un, un engranaje compañero que le va a transmitir una carga, vamos a dibujarlo acá, por ejemplo. Entonces, yo tendría, pues, ahí mi, digamos, en este caso, como lo he hecho más chiquito, vendría a ser el piñón, ¿no? La idea es que estamos
reduciendo velocidad, y tendría acá el piñón, ¿no? Entonces yo tengo aquí, este vendría a ser el piñón. El piñón, ¿no? Entonces, bien, vamos a hacer que este piñón gire, ¿no? Este piñón va a girar digamos, eh, vamos a ponerlo así que está girando en sentido, vamos a decir, ah, antihorario, ¿no? Vamos a decir que sea gire en sentido antihorario. Estamos hablando de engranaje cilíndrico de dientes rectos y el piñón gira en sentido horario. David, ¿en qué sentido gira el engranaje? ¿En qué sentido gira el engranaje? Antihorario. Antihorario, ¿no? Si el piñón gira horario, el engranaje gira antihorario. Antihorario. ¿Ya? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, si yo lo estoy mirando, lo estamos mirando esto desde este lado, yo estoy mirando desde este lado, miro esta cara, ¿no? Estoy mirando esta cara de acá es la que estoy mirando, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo veo que están actuando estos dientes? Como está girando antihorario, yo lo que estoy observando aquí es que los dientes bajan, ¿no? Y al piñón veo que los dientes está girando en sentido horario y por lo tanto desde acá estoy mirando como que los dientes suben, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, estos dientes bajan y estos dientes, ¿está claro? Entonces, los dientes que están acá, yo estoy viendo como que están subiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si yo quiero analizar el piñón, y este es el engranaje. Este de acá es el engranaje. Entonces, miren, una, una buena práctica, una buena consejo, es que nosotros analicemos las cargas que actúan sobre el engranaje, ¿ya? Sobre el engranaje. Entonces, si el, si el piñón está girando en sentido horario, ¿no? En el diente del engranaje, voy a dibujar acá un diente, voy a hacerlo, a ver, por acá creo que lo puedo hacer, ¿no? Por ahí y lo giro para que, ahí está. ¿Ya? Bueno, este triángulo representaría
Este triángulo representaría mi diente de mi engranaje, ¿ya? Hagamos un esfuerzo para imaginar que ese triángulo es el diente del engranaje. Entonces, ¿cómo estaría actuando la fuerza tangencial sobre el diente del engranaje? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿Qué dice Percy? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿Cuál de las flechitas tengo que usar? Sobre el engranaje. ¿En qué dirección actúa la carga tangencial sobre el diente del engranaje? Sobre el diente del engranaje. El triángulo es el diente del engranaje. En dirección de la flecha verde. Así. El piñón está girando así, ¿cómo empuja al diente del engranaje? En esta dirección, ¿no? En la dirección azul. Muy bien. Esa sería la carga tangencial. Ya, la flecha verde es el movimiento del engranaje y lógicamente la fuerza del piñón lo está empujando en esa dirección. ¿Está bien? Ya. Bueno, yo lo que quiero es que razonen eso, ¿no? Si se está moviendo, el engranaje se está moviendo, ¿no? En sentido, digamos, antihorario, en la carga del piñón sobre el diente del engranaje es, digamos, de izquierda a derecha, ¿no? Tal como lo hemos dibujado acá, ¿no? Entonces, el piñón está empujando en ese sentido horario, y por lo tanto la fuerza va hacia la derecha. Pero ¿qué pasa? Ingeniero, ¿Sí? y si habría un engranaje más tercero arriba del engranaje negro, la fuerza tangencial, ¿para qué dirección iría? Vamos a, vamos a responder a tu pregunta aquí. Ya. Primero quiero aclarar lo siguiente, ¿no? Este es el caso en que yo estoy analizando, ¿no? Analizando la carga sobre el diente del engranaje, el que hemos hecho ahorita, ¿no? El diente del- ¿Qué pasa si yo le pregunto sobre el diente del piñón? Yo le pregunto sobre el diente del piñón, ¿qué pasa? Entonces, ya no es esta fuerza azul, ¿no? Esa dirección azul ya no es. Si voy a hacer el diente del piñón, que yo podría hacerlo también un triángulo, pero lo voy a hacer de otro color para que ustedes lo miren, ¿no? Digamos que el triángulo está acá. Este, este triángulo que acabo de dibujar aquí sería el, el, este, el diente del piñón, ¿no? Y entonces, ¿en qué dirección está actuando la fuerza? ¿No? ¿En qué dirección está actuando la fuerza? Ya sería sobre el piñón, sobre el diente del piñón, acá, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Miren, esta fuerza se opone al movimiento, ¿no? Se opone al movimiento del piñón. El piñón se está girando en sentido horario y esta fuerza, la reacción del diente, es en sentido contrario. Entonces, la recomendación es, lo más fácil es primero determinar las cargas sobre el engranaje o sobre el conducido, ¿no? El engranaje conducido, y las cargas sobre que acciona son simplemente en sentido contrario, ¿no? ¿Cuál es la carga que produce el piñón sobre el engranaje en la dirección radial?
en la dirección radial sería, ¿no? El piñón está empujando hacia arriba, el piñón empuja al engranaje hacia arriba, y el engranaje está empujando, digamos, ¿no? El engranaje está empujando hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ingeniero, las dos fuerzas son iguales, ¿no? Exactamente, es acción y reacción y solamente la dirección es la que está cambiando. Entonces, basta con que nosotros determinemos las cargas sobre el engranaje y ya sabemos la magnitud, ¿no? Y que la dirección es sentido contrario en el piñón, ¿no? La magnitud igual y la dirección sentido contrario del, de la que hemos hallado, ¿no? Eso es importante que ustedes lo comprendan, ¿no? Entonces, el piñón empuja el engranaje hacia arriba y el engranaje está empujando al piñón hacia abajo. Bueno, vamos a ver la pregunta de su compañero. Si tenemos otro engranaje acá arriba, ¿no? A ver, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Voy a poner un engranaje, voy a poner el otro, ¿no? Este es otro engranaje que estoy poniendo. Lo primero que tengo que preguntarme es en qué sentido gira, ¿no? Antihorario. Antihorario. A ver, recuerden que este de acá, el piñón está girando en sentido horario, ¿no? Naranja. El negrito está girando en sentido antihorario. Si yo pongo otro engranaje acá encima, este de aquí, ¿en qué sentido Horario. gira? Horario. Muy bien, en sentido horario. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ustedes tienen que, digamos, eh, ah, ay, sentido horario. Este es el sentido en que estaría girando. Ahora, observen ustedes lo siguiente. Observen ustedes lo siguiente. Miren. Este es, para el piñón, este es piñón 1. Vamos a ponerle P1 a este. Este va a ser P1. P1. Este va a ser, digamos, E1. E1. ¿De acuerdo? Y este va a ser E2. ¿De acuerdo? Muy bien. Observen ustedes que el piñón mueve al engranaje, pero este engranaje está moviendo a esta otra rueda. Entonces, para E2, ¿no? E1 es piñón, ¿ya? O sea, E2 es engranaje, pero E1, este de acá, E1, para este engranaje es un piñón, ¿no? Es un engranaje eh, motriz, ¿de acuerdo? Un engranaje motriz, ¿de acuerdo? Entonces, este es el que está accionando. Entonces, si este está girando en sentido antihorario, ¿cómo está actuando sobre los dientes de este piñón, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. Este de aquí voy a hacerlo, voy a dibujar
Siempre trato de trabajar sobre el conducido, ¿no? El conducido es el que me interesa más. Es más fácil de trabajar con el conducido que con el motriz. Ya. Muy bien, entonces digamos que este es el diente del E2, ¿no? Ese triangulito ahora es el diente E2. Y como observo acá, como observo aquí, las cargas sobre este diente, para que gire en sentido antihorario, tienen que tener esta dirección. Tengo que estar empujando así, ¿no? El, el E1, el E1 tiene que estar empujando en ese sentido para que E2 se mueva en sentido horario. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estamos dibujando aquí? Estamos dibujando la carga tangencial, ¿no? Este, el del piñón, ¿no? El del piñón sería este azulito, ¿no? Este azulito vendría a ser el que está actuando sobre el engranaje, y este sería WT, WT en E1 es este, ¿no? Este azul. Y el verde sería WT en P1. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, miren, es importante que nosotros identifiquemos esto, ¿no? Bien, Ingeniero, y la fuerza en P1, que es WT, ¿es igual arriba al WT de color morado? O ah, depende de los radios, la fuerza? claro. Recuerden que esta fuerza va a ser el torque que transmite el piñón, ¿de acuerdo? Este es el torque que transmite este piñón. Y este de acá va a ser el torque que transmite la rueda, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo aquí, miren, vamos a hacerlo con vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo con números, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo con números, este de acá. Ah, me pasé para el otro lado.
Ya, entonces vamos a hacerlo con números. ¿Dónde está? Acá está. ¿Está bien? Rayo de T2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? El torque en P1, T en 1, es igual a R1 por WT, pero también va a ser igual a R2 por la carga tangencial en 2, WT2. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo, ¿no? Esta es una igualdad, ¿no? Es una igualdad. Tengo R1 de WT, voy a ponerle 1 para que veamos, igual a R2 por WT, WT2. Es decir, el torque que está transmitiendo este piñón, ¿no? Va a ser el mismo, va a ser la misma fuerza, pero el torque no, va a ser la misma fuerza, pero el torque va a cambiar, ¿no? Entonces acá tengo WT1, ¿no? Este sería el torque en 2. Estoy, vamos a explicarlo otra vez. Este es el torque en 1, R2, ¿no? El torque en 1 vendría a ser R2 por WT2. Y este de acá, perdón, este es el torque en 2. Acá me he confundido. Ahí está. Muy bien. Entonces, y este de aquí, que sería T1 igual R1 sobre T1. Bien. Entonces, tengo estas dos relaciones, ¿no? Tengo estas dos relaciones. Ya. Pero lo que hemos dicho aquí, lo que hemos dicho acá, era que era acción y reacción. Por lo tanto, WT, la carga Ingeniero, ¿el WT2 dónde se ubica? aquí, acá mismo. O sea, WT T1 por T1 es a ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner WT1, voy a ponerle aquí ya. WT1 es la carga del piñón sobre el engrane E1, ¿no? Este es lo que tendríamos acá. ¿Ya? WT1 es la carga sobre el engrane, ¿de acuerdo? Y T2
vendría a ser la carga del piñón sobre, la carga del engrane sobre el piñón, ¿no? De acción y reacción. ¿De acuerdo? Entonces ya tienes ahí, ¿no? Entonces, acá se está produciendo acción y reacción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que he sacado acá? ¿Qué es lo que he sacado? Que WT2 es igual a WT1, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. WT1 igual a WT2. Porque es acción y reacción. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado los radios. Entonces, este torque que era T1 por R1, ¿no? Se incrementa porque ahora es el mismo T, pero con un radio más grande, ¿no? Entonces acá ya tengo el torque, el torque en el torque en P2, ¿no? El torque en este engranaje que se ha incrementado, ¿no? Se ha incrementado. ¿Por qué se incrementa este torque? Que el radio, digamos, R2 entre R1 por PWT. Eso es lo que tenemos, ¿no? En este es el digamos, lo que ha influenciado el torque, ¿no? El torque se incrementa en la proporción en que se ha incrementado los radios, ¿no? La velocidad la velocidad baja y el torque se incrementa, ¿no? Eso es lo que estamos logrando aquí, ¿no? Entonces, el torque en 1 es igual al torque en 2 es igual al torque en 1 por esta relación, ¿no? R2 entre R1. ¿Sí? Se ha incrementado ese torque. La fuerza es la misma. Muy bien, entonces yo ya tengo acá la fuerza en esta posición, que vendría a ser el de doble T, ¿no? Lógicamente, como el radio es el mismo, acá voy a tener el mismo de doble T, ¿no? Tengo el mismo de doble T. Y el WT por el radio de este otro piñón me va a dar otro torque, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿esta carga tangencial es la misma, esta carga tangencial que está actuando sobre el piñón, actuando en el pie, del piñón hacia el diente de la rueda, es la misma que es la que está actuando en el otro, en la otra transmisión, ¿no? Es la misma carga. Eso es lo que estamos encontrando aquí. ¿Se entendió ¿he comprendido o no?
Ingeniero, quiere decir que la fuerza desde el primer piñón hasta el tercero es igual, la Sí. fuerza tangencial. La fuerza tangencial sigue siendo la misma. Sí. Eso es lo que está resultando acá, ¿no? La fuerza tangencial sigue siendo la misma. Lo que cambia es el torque, ¿no? Lo que cambia es el torque. Bien. Ingeniero, y la potencia también sería igual, ¿no? O sea, de la No, no, potencia no. de la... No, no, no. Este, claro, podemos considerar si no hay pérdidas, la misma potencia, ¿no? La potencia que está transmitiendo es la misma. Lo que cambia es WT por N, ¿no? Recuerda que potencia igual el torque por RPM, ¿no? Por N. Entonces, si el torque sube, las RPM bajan, la potencia se mantiene constante, ¿no? Esa es la conclusión, ¿no? Va a ser lo mismo. Entonces, la potencia que está transmitiendo es la misma. Ahora, normalmente esto, cuando, digamos, se aplica en algún sistema de transmisión, lo que resulta que no es igual por una razón. Y es la siguiente, miren. Este eje, en esta condición que estamos considerando, este eje de acá, este eje que voy a sombrear aquí, este eje, ¿no? No está tomando carga, ¿no? Está funcionando como un engranaje loco, ¿no? Lo que recibe, lo transmite, ¿no? Si ese es el caso, entonces se cumple lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Lo que recibe lo transmite. La carga que viene acá es la misma que viene aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos en que se aplica esta transmisión? ¿No? Cuando no es para cambiarle el sentido de giro, muchas veces este engranaje no es un engranaje loco, es un engranaje que toma un torque, ¿no? Entonces, acá está saliendo un torque, está consumiendo una potencia. Acá hay una potencia de salida. Cuando ocurre eso, cuando acá hay una potencia de salida en este eje, entonces ya el torque acá arriba ya no es pues WT por R, ¿no? No es el mismo WT por R. Ya hay una diferencia ya. ¿Por qué? Porque ha salido esta potencia. Y entonces el torque que hay disponible para mover este otro es menor, que hay que restarle lo que ha consumido esta potencia de salida. Bueno, eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Si es que está en esa condición, aquí, ¿no? Hay que tenerlo aquí, entonces hay que tener en cuenta que esto no va, esta potencia, ¿no? Esta potencia va a reducir la carga que va a poder transmitirse aquí. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, si este eje no consume potencia, WT es el mismo, ¿no? El WT es el mismo, es un engranaje loco, ¿ya? Pero si el eje transmite potencia a otra máquina, entonces ya no hay pues toda la carga, todo el torque disponible, ¿no? Se comparte un torque de entrada y un torque de salida. Eso es lo que ocurre. Bueno, bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
Muy bien, estábamos viendo acá este caso para engranaje recto, como le digo, lo más sencillo, ¿no? Este es lo más sencillo que hay. Muy bien, vamos a cambiar esto, vamos a hacerlo ahora para helicoidal. Vamos a hacerlo para helicoidal, ¿de acuerdo? Voy a utilizar esta misma. Bien, vamos a hacerlo, ¿no? Muy bien, entonces, miren, ahora, en lugar de tener dientes rectos, lo único que voy a hacer es cambiar estos, la dirección de estos dientes, ¿no? Los dientes acá eran paralelos al eje de giro y ahora lo voy a modificar eso, ¿no? Eso lo voy a modificar. Seguimos teniendo acá nuestro engranaje, pero ahora los dientes los voy a poner en otra dirección. Vamos a poner de color ahora. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a usarlo así ahora, ¿no? Vayan pensando en qué dirección estoy haciendo la hélice. ¿Izquierda o derecha? ¿En qué dirección estoy haciendo la hélice? ¿Izquierda o derecha? Aquí lo voy a sobreponer nomás aquí. Para que... Listo, ¿no? ¿Qué dices? ¿En qué dirección está la hélice? Acá, para el engranaje, ¿cuál es la... Ah, hélice derecha, ¿no? Muy bien, hélice derecha, muy bien. Estamos entonces con hélice derecha, ¿no? Hélice derecha es el que estoy usando acá. Muy bien, entonces eh, ya sabemos distinguir hélice derecha. Muy bien, vamos a considerar el mismo sentido de giro que ya habíamos puesto para los engranajes rectos, ¿no? Este engranaje está en sentido antihorario, ¿no? Entonces, este de aquí va a ser sentido antihorario, sentido antihorario, antihorario, y acá tenemos el sentido horario. Entonces, si vemos como habíamos visto los engranajes rectos, vamos a ver igual, ¿no? Este, este engranaje, vamos a ver esta cara, ¿no? Vamos a ver cómo están bajando los dientes, ¿no? Y en el piñón vamos a ver como que estuvieran subiendo los dientes, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro eso o no? Estamos respetando lo mismo que hemos hecho
para engranajes rectos, ¿no? Este gira sentido horario, y si lo miro desde acá, vería como que los dientes están subiendo. Este gira en sentido antihorario, y si lo miro desde este lado, ¿no? Vería como que los dientes están bajando. Y acá lo he puesto, ¿no? Bajando, subiendo, subiendo. ¿De acuerdo? Y entonces la pregunta es, yo voy a tener una carga del piñón que obliga al engranaje a moverse hacia abajo. ¿De acuerdo? Una carga que obliga al engranaje a moverse hacia abajo. Una carga perpendicular a esta. Y este es blanco. Es, bien. Entonces, este es, en esta, digamos, hace contacto con el diente en forma perpendicular a la superficie a la línea del perfil del diente, ¿no? La carga que lo obliga al diente a ir hacia abajo, ¿no? Si esta es la carga que obliga a ir al diente hacia abajo, entonces yo voy a tener una componente vertical, ¿no? Y una componente horizontal. Recuerden que estoy diciendo que la flecha está yendo hacia abajo, ¿no? Esa es la dirección en que está yendo, ¿no? Y va hacia abajo porque precisamente está el engranaje, los dientes que estamos viendo aquí, lo estamos viendo como que están bajando, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que la componente que va en dirección vertical tiene que estar en esta dirección, ¿no? Muy bien. Y tenemos la otra componente para que cierre este triángulo de fuerzas, ¿no? Este diagrama de fuerzas, lo tenemos que tener en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, la suma de fuerzas me da esta resultante, que es la que está haciendo moverse al engranaje hacia abajo. O sea, en otras palabras, estas son las cargas del piñón, sobre la rueda, ¿no? El piñón sobre la rueda. ¿Por qué digo que esta flecha va en este sentido? Porque es perpendicular a las líneas del diente, al perfil del diente, ¿no? Y está, digamos, empujándolo hacia abajo, ¿no? Entonces tiene una componente hacia abajo, ¿no? Y una componente que completa el triángulo de fuerzas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ¿qué es esta componente de acá? Esta componente viene a ser la carga tangencial, ¿no? Del piñón sobre la rueda. Entonces, esta es la carga tangencial. A ver, vamos a ponerlo con celestito mejor. Ahí está. La carga tangencial sobre la rueda. Y la naranja, ¿qué vendría a ser? La flecha naranja. Está en la dirección del eje. Por lo tanto, sería la carga tangencial, perdón, la carga radial
el piñón sobre la rueda. Ahora, les repito, ¿no? A mí me conviene, es más fácil darse cuenta de las cargas que están actuando sobre el engranaje o sobre el conducido, ¿no? Sobre el conducido. ¿Por qué es mejor? Porque el piñón está moviendo al engranaje haciendo que el piñón se mueva, el piñón está haciendo que el engranaje se mueva en estas direcciones, ¿no? Entonces, está haciendo que gire en sentido horario, perdón, antihorario, ¿no? En sentido antihorario, y veo que está haciendo que los dientes bajen. Por lo tanto, el piñón está empujando hacia abajo. Eso es lo que está haciendo. Bueno, y entonces yo puedo determinar así mi carga axial. Se ha puesto de radial. Axial. Me he equivocado. Y aquí es la carga axial. ¿No? WA, la carga axial que está actuando. ¿De acuerdo? Paralela al eje de giro. ¿De acuerdo? Entonces, así podemos determinar la dirección de la carga, ¿no? Bien, ¿qué ocurre acá? Dense cuenta ustedes que si giro en sentido contrario, la dirección de la carga va a cambiar, ¿no? Es decir, se va a invertir, ¿no? Entonces, esta dirección de la carga, aquí, esta dirección de la carga, WA, ya. El sentido de giro. ¿Ya? Va a depender del sentido de giro. Después va a depender del sentido de la hélice. Del sentido de la hélice, ¿no? ¿Qué más? Y va a depender si es motriz o conducido. ¿De acuerdo? Si es motriz o conducido. Muy bien. Entonces, en este caso, supongamos que estamos haciendo el análisis, como hemos recomendado, que sea conducido. Acá voy a poner conducido. Conducido. ¿No? El engranaje, ¿no? Ya habíamos dicho que tenía hélice derecha. Bueno, hélice derecha. Ya. Y sentido de giro, ¿qué sentido de giro tenía el engranaje? Sentido antihorario.
Ya, sentido antihorario. Sentido antihorario, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿cuál ha sido el resultado de las cargas sobre el engranaje, ¿no? Mire, este engranaje es sentido gira en sentido antihorario, gira en sentido antihorario, la hélice es derecha, ¿no? Y es el conducido, ¿no? ¿Cómo es la carga axial en este caso? La carga axial sobre el engranaje es de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, de derecha a izquierda. Ese es el cambio, ¿no? De derecha a izquierda, ¿no? Esa es esta solución. Muy bien. ¿Qué pasa si yo cambio estas condiciones, alguna de estas condiciones, ¿no? ¿No? Si yo, por ejemplo, cambio alguna condición, por ejemplo, en lugar de ser eh, el sentido de giro horario, perdón, antihorario, y yo los cojo horario. ¿Qué pasa si cambia a horario? Pasa a horario, y aquí cambia horario, entonces cambia el sentido hacia izquierda a derecha, ¿no? Cambia el sentido de izquierda a derecha. Entonces, si hago otra opción, ¿no? Aquí voy a hacerlo. Aquí ha cambiado el sentido, entonces voy a ponerle, por ejemplo, ahí. Así. Cambia el sentido, ¿no? Todo lo demás está igual. Está igual. Ahora voy a hacer otro. ¿Qué pasa si yo hago otra opción acá? ¿No? ¿Qué pasa si mantengo antihorario? Antihorario. Mantengo antihorario. Sigue siendo hélice derecha, no he cambiado la hélice, pero ahora ya no lo considero motriz, no, no ya no lo considero conducido, sino lo considero motriz, ¿ya? Entonces, aquí hora de hacer motriz. ¿Qué va a pasar con la dirección? Este es igual, este también es igual, solamente cambia uno. Entonces también cambia el sentido de giro, también cambia el sentido de la carga. Ahí está. Y entonces, si uno de estos tres cambia, cambia el sentido de giro. ¿Qué pasa si cambian dos? ¿Qué pasa si cambian dos? Entonces, voy a, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar este de aquí, vamos a tomar este de acá, vamos a pegar por acá.
Entonces, voy a cambiar uno de estos. Bien, entonces, voy a mantener todavía ¿no? Voy a cambiar aquí. Entonces, recuerden que el sentido original el sentido original es antihorario, hélice derecha y conducido, ¿no? Entonces he cambiado antihorario, antihorario lo he mantenido, y solamente, solamente he cambiado el motriz, ¿no? Eso hace que cambie una de las opciones, ¿de acuerdo? Entonces, yo tenía este de derecha a izquierda, lo he cambiado este de aquí, y cada vez que cambie uno, cambia el sentido de giro. Si cambian dos, el sentido vuelve a ser el mismo, ¿no? Esa es la conclusión que tenemos en estos casos, ¿de acuerdo? Entonces, solamente es cada vez que cambia uno, se modifica. Entonces, si en lugar de ser conducido es motriz, cambia el sentido. Pero si también cambia el sentido de giro, también vuelve a cambiar. Por eso es que este de acá se repite, ¿no? Los dos ha habido dos cambios y eso es lo que ocurrió. Bien, entonces, eso es lo que deben tener en cuenta ustedes para analizar. Y recuerden que estamos analizando el engranaje, ¿no? El engranaje. Bien, ¿qué es lo que puede ocurrir en un problema del examen, ¿no? Bueno, si se da los datos de la dirección de la hélice, esa hélice se va a mantener, ¿no? Si se dan los datos digamos, si es motriz o conducido, ese se va a mantener. Entonces, ¿cuál es el valor que podría cambiar? El sentido de giro, ¿no? Esa es una alternativa, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Si cambia el sentido de giro, también va a cambiar el sentido de la carga axial. Ahora, el otro detalle está en lo siguiente, miren. No hay ninguna pregunta, ¿no? Yo tengo acá, este es digamos, el engranaje, ¿no? Y voy a dibujar como un triángulo, voy a dibujar el diente del engranaje. Esto es simplemente para simplificar. Estoy poniendo ahí un diente del engranaje. ¿Ya? Bien. Entonces, si yo lo veo digamos, en la otra vista, yo vería mi engranaje. Ahí. em, el eje del engranaje, el eje de giro del engranaje lo vería ahí. Vemos que está ahí, ¿no? Bien. Y entonces, para el engranaje recto, ya sabemos que vamos a tener la carga, la carga radial, ¿no? Desde el piñón al engranaje, ¿no? O del engranaje al piñón, ¿no? Pero siempre en esta dirección. Entonces, yo tendría aquí mi carga sobre el eje. Ahora quiero que nos centremos en el eje.
Entonces tendría mi carga sobre el eje con esta carga, ¿no? La carga radial, esta sería la carga radial sobre el eje. La carga radial sobre el eje. Ahí está. Y la carga axial que hemos encontrado, ¿no? La carga axial que hallamos, estaría, digamos, yendo por, digamos, en este sentido, ¿no? Este vendría a ser la carga axial actuando así, correcto. Pero observen que la carga axial actúa, digamos, en este punto. ¿No? En ese punto está actuando y está actuando, digamos, en la paralelo al eje. Está actuando paralela al eje, está actuando, vamos a forzar un poco la imaginación y digamos que está actuando en esa dirección, ¿no? Paralelo a este eje de aquí, ¿no? Eso es lo que estamos mostrando, ¿no? Entonces, digamos, si este es el eje, digamos, el eje X, supongamos que este es el eje X acá, ¿no? Yo tendría aquí el eje X, ¿no? El eje X. Bueno, así es como estamos trabajando, ¿de acuerdo? Esa es la idea sobre las cargas en el eje, ¿no? Por lo tanto, como ustedes se dan cuenta, acá hay un radio, ¿no? Entonces la carga axial que he puesto aquí, estaba originalmente acá arriba. Por lo tanto, hay una distancia, tenemos que considerar acá. Esta distancia viene a ser el radio de paso, entre la aplicación de la carga axial y el eje, ¿no? Este vendría a ser el radio, ¿no? Entonces acá yo tengo un radio de paso, Y entonces se produce un momento, acá se va a producir un momento, debido a ese traslado, ¿no? Al traslado de la carga axial acá. Entonces yo tendría, digamos, un momento que se está produciendo aquí, ¿no? Este momento MO lo voy a poner, ¿no? Ese momento MO. Entonces, MO viene a ser la carga axial por el radio de paso del engranaje o piñón que estoy considerando. Entonces, cuando calculamos este eje, supongamos que este eje tiene sus apoyos, este eje X, tenemos acá el eje X, vamos a ver,
¿no? Entonces yo tendría aquí, pues, por decir, aquí voy a tener un apoyo, aquí voy a tener otro apoyo, entonces tendría la rueda que estoy analizando, tendría acá la rueda aquí, ¿no? Y entonces, las cargas que van a actuar serían las siguientes. Miren, las cargas ahora. La carga radial. La carga radial, la de doble R. La carga axial, ¿no? Pero la carga axial que está actuando aquí arriba, lo voy a considerar acá, más el momento que produciría, ¿no? Es el par de traslado que ustedes han estudiado en estática. Más este momento, ¿no? Entonces, para hallar las reacciones, eso es lo que... Ingeniero, el momento sería la fuerza axial por radio, ¿no? Sí, la fuerza axial por radio. Ese sería. Bueno, entonces ya tenemos que considerar estas reacciones RA, RB, ¿no? Podríamos calcular las reacciones debido a la carga radial y también tenemos que considerar las reacciones debido al momento que hemos considerado acá, ¿no? A este MO, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora que hacemos este cálculo de reacciones en RA-RB. ¿Ya? Ahora, miren, la idea es la siguiente, ¿no? Para nuestro examen, ¿no? Para la evaluación que vamos a tomar. Para la evaluación, ya nos falta, digamos, 2 semanas prácticamente, ¿no? Entonces, en 2 semanas, ¿qué es lo que nos falta? Rodamiento de contacto angular, ¿no? Es el que vamos a considerar en la próxima clase, el cálculo y las cargas sobre ejes, ¿no? Acabamos de ver las cargas sobre el eje el día de hoy. La siguiente veríamos contacto angular. Y lo que es importante es que ustedes repasen el cálculo de las reacciones, ¿no? Para calcular las reacciones en A y en B. Necesitamos definitivamente determinar las reacciones para que podamos poder seleccionar los rodamientos, ¿ya? Entonces, vamos a quedarnos ahí. Día de hoy, día de mañana vamos a considerar la evaluación de rodamientos, ¿no? Y vamos a ir haciendo ejemplos en forma paralela. Muy bien, los estudiantes que están pendientes de su trabajo monográfico van a pedirme por el chat, ¿no? Por el chat